Bueno, farfulló Jordan. Clay vio que le costaba un poco retomar el hilo, pero no tardó en conseguirlo. Si el cerebro fuera un disco duro, la carcasa estaría casi vacía, explicó, aunque consciente de que solo Alice parecía entenderlo. Para expresarlo de otra forma, la barra de información diría algo así como 2 Prieto Re So 98% disponible. Nadie sabe qué contiene ese 98%, pero el potencial es enorme. Las personas que han sufrido un ictus, por ejemplo, a veces acceden a zonas antes dormidas de su cerebro para aprender a hablar y andar de nuevo. Es como si las conexiones de su cerebro rodearan las zonas afectadas, como si la luz se encendiera en una zona parecida, pero del otro hemisferio. ¿Estudias todas esas cosas? Quiso saber Clay. Es una consecuencia lógica de mi interés por los ordenadores y la cibernética, repuso Jordan, con un encogimiento de hombros. Además, leo un montón de novelas de ciencia ficción cyberpunk. William Gibson, Bruce Sterling, John Shirley. ¿Neil Stephenson? Intervino Alice. Jordan le dedicó una sonrisa radiante. Neil Stephenson es un dios, sentenció. Al grano, lo convino el director, pero con suavidad. Jordan volvió a encogerse de hombros. Si borras el disco duro de un ordenador, no puede regenerarse de forma espontánea, salvo quizá en una novela de Greg Bear. Sonrió de nuevo, pero en esta ocasión fue un gesto rápido y, en opinión de Clay, más bien nervioso, un movimiento de los labios que no alcanzó los ojos. En parte se debía a Alice, que a todas luces deslumbraba al chaval. La gente es diferente. Pero hay una gran diferencia entre aprender a caminar de nuevo tras un ictus y ser capaz de poner en marcha un montón de equipos de música por telepatía, señaló Tom. Una diferencia abismal. Miró a su alrededor con cierta vergüenza, creyendo que los demás se reirían de él por haber empleado la palabra telepatía. Pero no fue así. Sí, pero una persona que ha sufrido un ictus, por grave que sea, está a años luz de lo que les pasó a los que estaban hablando por el móvil en el momento de el pulso, indicó Jordan. Yo y el director y yo, quiero decir, creemos que además de eliminar toda la información del cerebro, salvo esa única línea de código imborrable, el pulso, también desencadenó algo que probablemente llevamos dentro desde hace millones de años, algo enterrado en ese 98% de disco duro aletargado. La mano de Clay se deslizó hacia la culata del revólver que había cogido del suelo de la cocina de Beth Nickerson. Un gatillo, murmuró. El rostro de Jordan se iluminó. Exacto, un gatillo mutacional. No podría haber pasado sin esta, digamos, eliminación total a gran escala, porque lo que está surgiendo, lo que se está desarrollando en todas esas personas, aunque en realidad ya no son personas, lo que se está desarrollando es un solo organismo, terminó el director por él. Eso es lo que creemos. Sí, pero es algo más que un rebaño, añadió Jordan, porque lo que son capaces de hacer con los equipos de música quizá solo sea el comienzo, como un niño que aprende a ponerse los zapatos. Piensen en lo que puede llegar a saber hacer dentro de una semana, o un mes, o un año. Es posible que te equivoques, señaló Tom, aunque con voz tensa como una cuerda de guitarra. Y también es posible que no, replicó Alice. Estoy seguro de que tienen razón, afirmó el director antes de tomar un sorbo de su chocolate caliente con guarnición. Claro que no soy más que un anciano y de todos modos me queda muy poco tiempo. Acataré cualquier decisión que tomen.
hizo una pauta y paseó la mirada entre Clay, Alice y Tom, siempre y cuando sea la correcta, por supuesto. Los rebaños intentarán unirse, dijo Jordan. Si todavía no se oyen los unos a los otros, no creo que tarden. Tonterías, masculló Tom sin convicción. Eso no son más que historias de terror. Puede, terció Clay, pero da que pensar. Ahora mismo las noches no nos pertenecen, pero ¿y si llegan a la conclusión de que no necesitan dormir tanto? ¿O de que la oscuridad no les da miedo? Todos guardaron silencio durante varios minutos. Fuera empezaba a soplar el viento. Clay bebía chocolate caliente, que en ningún momento había estado más que tibio y ahora ya se había quedado frío. Cuando volvió a alzar la mirada, Alice había dejado su tazón y sujetaba de nuevo su talismán Nike. «Quiero acabar con ellos», dijo la chica, «los del campo de fútbol. Quiero acabar con ellos. No digo asesinarlos porque creo que Jordan tiene razón y no quiero hacerlo por la humanidad. Quiero hacerlo por mi madre y por mi padre, porque sé que él también se ha ido. Quiero hacerlo por mis amigas Vicky y Tess. Eran buenas amigas, pero las dos tenían móvil, no iban a ninguna parte sin él, y sé que se ha convertido, y donde duermen, en algún lugar muy parecido a este puto campo de fútbol». Miró al director con el rostro enrojecido. «Lo siento, señor». El director desechó sus disculpas con un ademán vago. «¿Podemos hacerlo?», le preguntó Alice. «¿Podemos acabar con ellos?». Charles Ardai, que estaba a punto de poner punto final a su carrera como director en funciones de la Academia Gayten cuando se acabó el mundo, mostró la dentadura erosionada en una sonrisa que Clay habría dado cualquier cosa por captar con el lápiz o el pincel, una sonrisa que no contenía ni un ápice de compasión. «Podemos intentarlo, señorita Maxwell», dijo el anciano. 18. A las 4 de la madrugada siguiente, Tom McCourt estaba sentado a una mesa de picnic situada entre los dos invernaderos de la Academia Gayten, gravemente dañados después del pulso. Tenía los pies, ahora calzados con las Reebok que se había puesto en Malden, apoyados sobre uno de los bancos, la cabeza sepultada entre los brazos y los codos descansando sobre las rodillas. El viento le alborotaba el cabello a un lado y al otro. Alice estaba sentada frente a él, con la barbilla apoyada en las manos y los haces de varias linternas proyectando un juego de luces y sombras sobre su rostro. La intensa luz le confería cierta belleza pese a su evidente fatiga. A su edad, cualquier luz resultaba halagueña. Sentado junto a ella, el director tan solo parecía fatigado. En el más próximo de los dos invernaderos flotaban dos lámparas de gas como espíritus inquietos. Las dos lámparas convergieron en el extremo más cercano del invernadero. Clay y Jordan salieron por la puerta, pese a que a ambos lados de ella había enormes agujeros en el vidrio. Al cabo de un instante, Clay se sentó junto a Tom, mientras Jordan ocupaba su lugar habitual al lado del director. El chico olía a gasolina, fertilizante y desaliento. Clay dejó caer varios juegos de llaves sobre la mesa, entre las linternas. Por lo que a él respectaba, podía quedarse allí hasta que algún arqueólogo los encontrara 4 milenios más tarde. «Lo siento», musitó el director Ardai. «Parecía tan sencillo». «Sí», asintió. Era cierto, había parecido muy sencillo. Tan solo se trataba de llenar los rociadores del invernadero con gasolina, cargarlos en la caja de una camioneta, conducir alrededor del campo del fútbol rociando de gasolina todos los flancos y por fin arrojar una cerilla. Contempló la posibilidad de señalar a Ardai que, con toda probabilidad, la aventura iraquí de Josh
W. Bush habría parecido igual de sencilla, nada más que cargar los rociadores y arrojar una cerilla, pero que al final no lo fue. Al final había sido absurdamente cruel. ¿Estás bien, Tom?, preguntó Clay. Ya había notado que, pese a gozar de buena salud, Tom no tenía demasiadas reservas de energía. Eso podía cambiar. Si vive lo suficiente, pensó Clay. Si vivimos lo suficiente. Sí, solo un poco cansado, aseguró Tom al tiempo que levantaba la cabeza y sonreía a Clay. No estoy acostumbrado al turno de noche. ¿Y ahora qué hacemos? Pues acostarnos, supongo, repuso Clay. Amanecerá dentro de 40 minutos más o menos. De hecho, el cielo ya empezaba a clarear por el este. Es injusto, se quejó Alice, restregándose las mejillas con furia. Es injusto, con lo que hemos y nos hemos esforzado. Y era cierto, pero habían tropezado con una dificultad tras otra. Cada pequeña y en definitiva fútil victoria había sido la clase de pugna enloquecedora que su madre siempre llamaba una tira y afloja de mierda. Una parte de Clay quería culpar al director y también a sí mismo por tomarse tan en serio la idea de los rociadores. Parte de él creía que avenirse al plan de un viejo profesor de inglés de incendiar un campo de fútbol era como llevarse un cuchillo a un tiroteo. Pero aún así, sí, había parecido una buena idea. Hasta que descubrieron que el depósito de gasolina del garaje estaba dentro de un cobertizo cerrado con llave. Habían pasado casi una hora en la oficina, rebuscando a la luz de las lámparas entre un montón enloquecedor de llaves sin marcar colgadas de un tablón tras la mesa del encargado. Fue Jordan quien por fin dio con la llave correcta. Luego descubrieron que lo de solo hay que retirar el tapón y ya está no era del todo cierto. Lo que cerraba el depósito era un tapón también cerrado con llave. Otra batida en el despacho a la luz de las lámparas, hasta que por fin encontraron una llave que parecía encajar a la cerradura del tapón. Fue Alice quien señaló que, por supuesto, que el tapón estaba situado en la parte inferior del depósito para así garantizar el chorro en caso de que fallara el suministro eléctrico, quedarían empapados de gasolina si no usaban una manguera o un sifón. Pasaron otra hora buscando una manguera que encajara, pero no encontraron nada que se le pareciera siquiera. Tom dio con un embudo, lo que les provocó un ataque moderado de histeria. Y puesto que las llaves de las camionetas tampoco estaban marcadas, al menos no de un modo comprensible para personas que no trabajaran en el garaje, localizar el juego correspondiente se convirtió en otro proceso de ensayo y error. Por fortuna, este fue más rápido, ya que solo había 8 vehículos aparcados detrás del garaje. Y por último, el invernadero. Allí descubrieron que solo había 8 rociadores, no una docena, con una capacidad de 40 litros, no de 120. Quizá pudieran llenarlos directamente del depósito, pero quedarían empapados y al final tan solo obtendrían unos 300 litros de gasolina útil. Fue la perspectiva de intentar eliminar a 1000 chiflados con 300 litros de gasolina lo que indujo a Tom, Alice y el director a sentarse fuera. Y Clay y Jordan se quedaron un rato más dentro, buscando rociadores más grandes, pero sin encontrarlos. En cambio, hemos encontrado unos rociadores más pequeños para plantas, explicó Clay, de esos para rociar insecticida. Y los rociadores grandes están llenos de herbicida, abono o algo así, añadió Jordan. Tendríamos que empezar por vaciarlos todos y eso significaría ponerse mascarillas para no envenenarnos o algo. La cruda de realidad, masculló Alice, taciturna. Se quedó mirando un instante la zapatilla y luego se la guardó en el bolsillo. Jordan cogió las llaves de una de las camionetas de mantenimiento. Podríamos ir al centro. Seguro que en la ferretería tienen rociadores. Tom sacudió la cabeza.
Hay casi 2 kilómetros y la calle principal está llena de coches accidentados y abandonados. Podríamos sortear algunos, pero no todos. Y no podemos conducir por los jardines. Las casas están demasiado juntas. La gente va a pie por alguna razón. Habían visto a algunas personas en bicicleta, pero incluso las que tenían luz eran peligrosas aún yendo despacio. ¿Una camioneta pequeña podría pasar por las calles secundarias?, preguntó el director. Podríamos intentarlo mañana por la noche, sugirió Clay, buscar un camino a pie y luego volver a por la camioneta. Meditó unos instantes antes de proseguir. Seguro que en la ferretería también tienen toda clase de mangueras. No parece entusiasmarte la idea, señaló Alice. Las calles estrechas quedan bloqueadas a la mínima, suspiró Clay. Acabaríamos haciendo un montón de esfuerzos inútiles aun cuando estuviéramos más suerte que hoy. No sé, puede que lo vea con otros ojos después de dormir un poco. Por supuesto, convino el director, aunque sin demasiada convicción, como todos. ¿Y la gasolinera que está enfrente a la escuela?, preguntó Jordan, sin mucha esperanza. ¿Qué gasolinera?, inquirió Alice. La Citgo, explicó el director. El mismo problema, Jordan. Hay mucha gasolina en los depósitos bajo los surtidores, pero no hay electricidad, y no creo que tengan más que un puñado de recipientes de 10 o 20 litros. Lo que de verdad creo, pero no llego a expresar lo que de verdad creía. ¿Qué pasa, Clay? Clay estaba pensando en el trío que había visto caminando ante ellos al llegar a la academia, por delante de aquella gasolinera, uno de los hombres rodeando la cintura de la mujer. Academy Grove Citgo, dijo. Se llamaba así, ¿verdad? Sí. Pero me parece que no solo venden gasolina. No solo se lo parecía, sino que estaba seguro de ello por los 2 camiones que había visto aparcados junto a la estación de servicio. Los había visto, pero no les había dado ninguna importancia en ese momento, porque no tenía motivo alguno para dársela. No sé qué, empezó el director. Se interrumpió en seco. Su mirada se encontró con la de Clay, y aquellos dientes erosionados aparecieron de nuevo en medio de otra de esas sonrisas singularmente despiadadas. «¡Ah!», murmuró. «¡Ah! ¡Madre mía!». «Sí». Tom paseaba la mirada entre ellos con expresión cada vez más perpleja, al igual que Alice. Jordan se limitó a esperar. «¿Les importaría contarnos de qué están hablando?», pidió Tom. Clay se disponía a hacerlo. Veía con claridad el funcionamiento del plan y era demasiado bueno para no compartirlo con los demás. Cuando la música procede del campo de fútbol, empezó a desvanecerse. No enmudeció de repente, como solía suceder cuando las criaturas despertaban por la mañana, sino que fue alejándose, como si alguien hubiera arrojado su punto de origen por el hueco de un ascensor. «Se han levantado muy temprano», musitó Jordan. Tom asió el antebrazo a Clay. «Es distinto», aseguró, «y uno de esos malditos trastos sigue funcionando. Lo oigo muy flojo». El viento soplaba con fuerza, y Clay sabía que soplaba desde el campo de fútbol porque traía consigo el olor a comida descompuesta, carne podrida y cientos de cuerpos sucios. Asimismo transportaba el fantasmal sonido de Lawrence Welk y los Champagne Music Makers tocando Baby Elephant Walk, y de repente de algún lugar del noroeste, quizá a 15 kilómetros de distancia, aunque tal vez a 40, resultaba difícil saber desde dónde lo transportaba el viento. Les llegó una suerte de gemido espectral que recordaba el vuelo de una polilla. Luego silencio. Silencio. Y por fin, las criaturas ni dormidas ni despiertas del campo de fútbol Tony respondieron con su sonido idéntico, aunque mucho más audible, una especie de gruñido hueco, fantasmal, que se elevó hacia el firmamento estrellado.
Alice se había tapado la boca y la zapatilla de bebé sobresalía hacia arriba entre sus manos, flanqueada por sus ojos casi desorbitados. Jordan había rodeado la cintura del director con ambas manos y se había sepultado en su costado. «Mira, Clay», señaló Tom. Se levantó de un salto y trotó hacia el pasillo herboso que separaba los dos invernaderos destrozados al tiempo que señalaba el cielo. ¿Lo ves? Dios mío, ¿lo ves? Al noroeste, desde donde les había llegado el primer sonido, un fulgor rojo anaranjado teñía el horizonte. El brillo se intensificó mientras lo contemplaban. El viento les llevó otro de aquellos gemidos sobrecogedores, y de nuevo oyeron la respuesta procedente del campo de fútbol, idéntica, pero mucho más fuerte. Alice se acercó a ellos enseguida del director, que caminaba rodeando los hombros de Jordan. «¿Qué hay allí?», preguntó Clay, señalando al noroeste, donde el brillo ya empezaba a apagarse. «Puede que sea Glen Falls», repuso el director, «o Littleton. Sea lo que sea, los están friendo, y los nuestros lo saben. Lo han oído». «O percibido», puntualizó Alice, con un estremecimiento antes de erguirse y hacer una mueca que dejó al descubierto sus dientes. «Eso espero». Le respondió otro gruñido procedente del campo de fútbol. Cientos de voces se elevaron en una exclamación de compasión, o tal vez de agonía compartida. La cadena de música, la principal, suponía Clay, la que sí tenía un disco en su interior, seguía funcionando. Al cabo de 10 minutos, las otras se sumaron a ella. La música, ahora Close to You, de The Carpenters, subió de volumen al igual que antes había bajado. Para entonces el director Ardai, ahora cojeando visiblemente, los había conducido de regreso a Chatham Lodge. Unos minutos más tarde la música se detuvo de nuevo, pero esta vez de forma abrupta, como la mañana anterior. De muy lejos, transportada desde Dios sabía cuántos kilómetros de distancia por el viento, les llegó el leve chasquido de un disparo. Luego el mundo se sumió en un silencio absoluto y espeluznante, a la espera de que la oscuridad diera paso a la luz. 19. Cuando el sol proyectaba sus primeros rayos rojizos entre los árboles que se recortaban contra el horizonte del este, los refugiados observaron a los chiflados abandonar el campo de fútbol con ordenada formación para dirigirse al centro de Gayten y los barrios circundantes. Mientras caminaban fueron dispersándose, descendiendo hacia Academy Avenue, como si hubiera sucedido nada fuera de lo común hacia el final de la noche. Sin embargo, Clay no confiaba en aquella apreciación y consideraba que más les valía ir a la gasolinera ese mismo día si es que querían conseguirlo. Salir en pleno día podía significar disparar contra algunos de ellos, pero siempre y cuando solo se desplazaran en masa al principio y al día del final. Clay estaba dispuesto a correr el riesgo. Contemplaron lo que Alice dio en llamar amanecer de los muertos. Desde el comedor. Más tarde Tom y el director fueron a la cocina. Clay los encontró sentados a la mesa, bañados por una columna de sol y tomando café tibio. Antes de que Clay pudiera empezar a explicarles lo que pretendía hacer más tarde, Jordan le asió la muñeca. «Algunos de los locos siguen aquí», dijo antes de añadir en voz baja. «Algunos de ellos eran compañeros míos en la escuela». Creía que a estas horas ya estarían todos en Kmart, buscando las ofertas especiales, comentó Tom. «Será mejor que echéis un vistazo», instó Alice desde el umbral. «No sé si es otro de esos, ¿cómo llamarlos? Avances evolutivos, pero es posible, probable, más bien». «Ya lo creo», masculló Jordan, sombrío.
Los locos telefónicos que se habían quedado atrás, un escuadrón de unos 100, calculó Clay, estaban sacando cadáveres de debajo de las gradas. Al principio se limitaron a acarrearlos hasta el aparcamiento situado al sur del campo y luego tras un edificio bajo de ladrillo, para luego reaparecer con las manos vacías. Ese edificio es el polideportivo, explicó el director, y también donde se guarda todo el material deportivo. Al otro lado hay un barranco. Imagino que están arrojando los cadáveres allí. Seguro que sí, convino Jordan, con cara de sentir náuseas. Allá abajo está todo lleno de barro. Se pudrirán. Se estaban pudriendo de todos modos, Jordan, le recordó Tom con suavidad. Ya lo sé, musitó Jordan, aún más pálido, pero al sol se pudrirán más deprisa. Hizo una pausa. ¿Señor? Sí, Jordan. He visto a Noah Chatsky, del Club de Lectura Teatral. Tan pálido como su alumno, el director le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes. No es fácil, susurró Jordan. Me hice una foto con él. Usted ya sabe. En aquel momento se produjo otro cambio. 2 docenas de abejas obreras se separaron del pelotón principal sin decir nada y se dirigieron hacia los invernaderos destrozados, marchando en forma de V como una bandada de aves migratorias. Entre ellos caminaba el chaval al que Jordan había identificado como Noah Chatsky. Los demás integrantes del cuerpo de recogedores de cadáveres los siguieron con la mirada unos instantes y luego bajaron de nuevo por las rampas en filas de A3 para continuar pescando cuerpos bajo las gradas. 20 minutos más tarde, la partida de los invernaderos regresó, formando ahora una sola hilera. Algunos de ellos tenían las manos vacías, pero casi todos se habían hecho con carretillas de las que suelen emplearse para transportar bolsas grandes de cal o fertilizante. Al poco estaban utilizando las carretillas para deshacerse de los cadáveres, con lo que el proceso se agilizó un tanto. Un avance evolutivo, sin duda alguna, comentó Tom. Más de uno, puntualizó el director. Están haciendo limpieza y utilizando herramientas para ello. Esto no me gusta nada, masculló Clay. Jordan lo miró con un semblante pálido y exhausto que parecía pertenecer a una persona mucho mayor que él. Bienvenido al club, dijo. 20. Durmieron hasta la 1 del mediodía, tras confirmar que los recogedores de cadáveres habían terminado su trabajo y se habían reunido con sus compañeros, bajaron hasta los pilares de piedra que señalizaban la entrada de la Academia Gayten. Alice se había burlado de la idea de Clay de que él y Tom ejecutaran el plan solos. Ya, estilo Batman y Robin, se mofó. Siempre he querido ser un chaval brillantísimo, exclamó Tom, con aire un poco teatral, pero Alice se lo quedó mirando. Con tal seriedad, la zapatilla ya un poco gastada en la mano, que enseguida recobró la compostura. Lo siento. Podéis ir solos a la gasolinera, dijo Alice. Eso tiene sentido, pero los demás vigilaremos desde la acera de enfrente. El director había sugerido que Jordan se quedara en la residencia antes de que el chico pudiera responder y parecía dispuesto a responder con vehemencia. Alice intervino. ¿Qué tal andas de la vista, Jordan? Preguntó. Jordan le dedicó otra de aquellas sonrisas embelesadas. Bien. ¿Y juegas a videojuegos? ¿De esos en los que hay que disparar? Claro, un montón. Alice le alargó su pistola. Clay observó que el chico temblaba muy levemente, como un diapasón al golpearlo, cuando sus dedos rozaron los de Alice. Si te digo que apuntes y dispares, o si te lo dice el director Arday, ¿lo harás? Claro. Alice miró a Arday con una expresión a caballo entre el desafío y la disculpa. Necesitamos toda la ayuda posible. El director cedió, por lo que ahora estaban junto a la entrada de la escuela, casi frente a la gasolinera Academy Grove 5. Desde allí se leía con facilidad el otro letrero, algo más pequeño. Gasolinera Academy LP.
El único coche aparcado junto a los surtidores, con la portezuela del conductor abierta, ya ofrecía un aspecto polvoriento y de abandono. El gran escaparate de la estación de servicio estaba hecho añicos. A la derecha, a la sombra de lo que debía de ser uno de los pocos olmos supervivientes de Nueva Inglaterra, había 2 camiones estacionados con forma de bombonas gigantescas de propano. En el costado de ambos se leía Gasolinera Academy LP y abastecemos el sur de New Hampshire desde 1982. No había rastro de chiflados en aquel tramo de Academy Avenue, y aunque casi todas las casas que veía Clay tenían zapatos en la entrada, en algunas no había. La oleada de refugiados parecía estar remitiendo. Aunque es demasiado pronto para afirmarlo, se advirtió a sí mismo. «Señor, Clay, ¿qué es eso?», preguntó Jordan. Estaba señalando el centro de la avenida, que por supuesto aún era la carretera 102, aunque resultaba fácil olvidarlo en aquella tarde soleada y tranquila, cuyos sonidos más audibles era el trino de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Había algo escrito en tiza color rosa chillón sobre el asfalto, pero Clay no alcanzaba a leerlo desde su posición. Meneó la cabeza. «¿Preparado?», preguntó a Tom. «Por supuesto», repuso éste en un intento de demostrarse despreocupado, aunque una vena le palpitaba desbocada en el cuello sin afeitar. «Tú Batman, yo Robin». Cruzaron la calle corriendo con las pistolas en ristre. Clay había dejado el fusil automático ruso en manos de Alice, bastante convencido de que se pondría a girar como una peonza si tenía que utilizarla. El mensaje carabateado en tiza rosa sobre el asfalto rezaba así: «Cashwack igual no guión fo». «¿Sabes lo que significa?», preguntó Tom. Clay negó con la cabeza. No lo sabía y en aquel momento no le importaba. Lo único que quería era salir del centro de Academy Avenue, donde se sentía expuesto como una hormiga en un cuenco de arroz. De repente, y no por primera vez, se le ocurrió que estaría dispuesto a vender su alma por saber si su hijo estaba bien y en un lugar donde la gente no daba armas a los niños expertos en videojuegos. Se le hacía extraño. Creía tener las prioridades claras. Creía estar jugando a una las cartas de su baraja personal. Pero entonces acudían a su mente aquellos pensamientos, renovados y crueles como un dolor pendiente de resolver. «Fuera de aquí, Johnny. Este no es tu lugar ni tu momento». Los camiones de propano estaban vacíos y cerrados con llave. Pero no importaba, porque aquel día la suerte estaba de su lado. Las llaves estaban colgadas de un tablón en la oficina, bajo un letrero que advertía: «No hay servicio de grúa entre medianoche y las 6 de la mañana, sin excepciones». De cada juego de llaves pendía una diminuta bombona de propano. Cuando se disponía a salir de la oficina, Tom le apoyó una mano en el hombro. En medio de la calle caminaban 2 chiflados, uno junto al otro, pero sin desfilar. Uno de ellos comía Twinkies que iba sacando de una caja. Llevaba el rostro manchado de nata, migas y azúcar glaseado. La mujer que los acompañaba sostenía un libro enorme ante ella. A Clay le recordó a una cantante de coro sosteniendo un inmenso libro de partituras. Le pareció que la portada mostraba la fotografía de un collie saltando por un columpio de neumático. El hecho de que la mujer sostuviera el libro al revés tranquilizó un tanto a Clay. La expresión vacua que se pintaba en los rostros de ambos y el que deambularan por ahí solos, lo cual significaba que durante el día seguían sin formar rebaños, lo tranquilizó aún más. No le gustaba ni pizca. No le gustaba aquel libro. Los locos pasaron ante los pilares de piedra y Clay vio a Alice, Jordan y el director asomados con los ojos muy abiertos. Los 2 chiflados
pisaron el críptico mensaje escrito con tiza en la calzada: Caswag-no-fo. Y de repente la mujer alargó la mano para hacerse con la caja de Twinkies. El hombre la apartó. La mujer dejó caer el libro, que aterrizó bien, por lo que Clay pudo ver que se titulaba Los 100 perros más populares del mundo, y de nuevo alargó la mano hacia la caja. El hombre la bofeteó en la cara con tal fuerza que el cabello mugriento de la mujer se alborotó en todas direcciones y el sonido resultó casi ensordecedor en la quietud del día. Todo ello sucedió sin que dejaran de caminar. La mujer emitió un sonido «¡Au!» y el hombre respondió, o al menos a Clay le pareció una respuesta, con una especie de «¡En!». La mujer intentó aferrar otra vez la caja de Twinkies. Ahora estaban a la altura de la gasolinera. En esta ocasión, el hombre le asestó un puñetazo en el cuello, un gancho muy rápido, y acto seguido hundió la mano en la caja para sacar otra golosina. La mujer se detuvo, lo miró. Al cabo de un instante, el hombre también se detuvo. Se había adelantado unos pasos, de modo que estaba casi de espaldas a ella. Clay percibió algo en la quietud caldeada por el sol de la oficina de la gasolinera. No, pensó, en la oficina no, sino en mi interior. Me he quedado sin aliento, como cuando subes la escalera demasiado deprisa. Aunque quizá también en la oficina, porque... Tom se puso de puntillas. ¿Lo notas?, le susurró al oído. Clay asintió y señaló el escritorio. No soplaba el viento ni había corriente, pero los papeles de la mesa se movían y la ceniza acumulada en el cenicero había empezado a girar muy despacio, como el agua por el desagüe. Había 2 colillas, no, 3, y las cenizas en movimiento parecían empujarlas hacia el centro. El hombre se volvió hacia la mujer y la miró. Ella le devolvió la mirada. Se miraron. Clay no alcanzaba a discernir expresión alguna en sus rostros, pero percibió que se le erizaban los pelos de los brazos y oyó un leve tintineo. Lo producían las llaves colgadas del tablero, que también se movían, entrechocando con infinita suavidad. «¡Au!», dijo la mujer al tiempo que alargaba la mano. Repuso el hombre. Llevaba los últimos vestigios de un traje e iba calzado con zapatos negros opacos por la suciedad. 6 días antes, sin duda, era un cuadro medio en alguna empresa, un comercial o el administrador de algún complejo residencial. Pero ahora la única propiedad inmobiliaria que le importaba era su caja de Twinkies. La apretó contra su pecho sin dejar de masticar. «¡Au!», insistió la mujer. Alargó ambas manos en lugar de una, el gesto inmemorial que significaba «dame», y las llaves tintinearon con más fuerza. Sobre sus cabezas se oyó un zumbido cuando un fluorescente, para el que no había electricidad, se encendió un instante antes de volver a apagarse. La boquilla del surtidor central cayó de su soporte y se estrelló contra el suelo con un chasquido metálico sordo.